Bien. Hemos leído, hermanos, este hermoso pasaje que nuestros hermanos, varios de los que pusieron delante, citaron esta parte de este capítulo de Romanos. Y lo que empecé leyendo dice, pero ahora, aparte de la ley, eso es lo que empezamos leyendo, dice, pero ahora aparte de la ley. ¿A qué se refiere con pero ahora aparte de la ley? ¿Qué pasa ahora aparte de la ley? Primero para ver eso, hermano, y para entender por qué el apóstol Pablo nos está hablando y nos dice que pero ahora aparte de la ley tenemos que, hermanos, retroceder en el tiempo. Tenemos que ir a la ley, tenemos que ir al primer pacto. Y antes de eso, antes que Dios pacte con su pueblo de Israel, hay un pacto, hermanos. Hay un pacto en Génesis capítulo 1, yo lo voy a pedir que me acompañe. Hay un pacto que Dios hace con el primer hombre, nuestro representante, con Adán. Dios hace un pacto. En Génesis capítulo 2, verso 9 dice, y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vemos aquí que habían árboles buenos para comer. La Biblia nos dice que el árbol de la vida en medio del huerto, estaba ahí el árbol de la vida, y también había el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y dónde está el pacto? El verso 16 y avanzado dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está la primera ordenanza del Señor. Una ordenanza que este hombre Adán podía obedecer o bien desobedecer. Dios le dice, aquí está el huerto, yo te he creado, aquí en este huerto hay muchos árboles, está el árbol de la vida y está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y después le dice, pero de este árbol no podrás comer. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Come del árbol de la vida. Eso le estaba diciendo porque le dijo, del árbol del bien y del mal no comas. Entonces, pero sí podía comer del otro árbol, de la vida. No le dijo que no comiera. Pero le dijo, no come del árbol del bien y del mal. ¿Qué es lo que hizo este Adán, nuestro representante? Desobedeció al Señor. Y Dios le dijo que si él comía de ese árbol, ciertamente morirás. Nosotros podemos decir, ¿murió o no murió? No murió, alguien dijo por ahí. Y no murió, el Pipe dijo, y no murió, ¿verdad? No murió. Entonces ahí ya empezamos con el primer dilema. Si Dios le dijo, de este árbol, si tú comes de este árbol, ciertamente morirás. Y él comió, y todos sabemos que no murió, ¿verdad? Porque el Pipe lo dijo, no murió, y todos lo sabemos que no murió. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Dios mintió entonces? No, ¿verdad? Seguimos avanzando. Ahí en Génesis capítulo 3, desobedece a Adán. Y cuando desobedece, ¿qué pasa? El capítulo 3, verso 7 dice, entonces los ojos de ambos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, ellos se vieron que habían pecado contra el Señor y se encontraron desnudos. Entonces ellos dijeron, estamos desnudos, escondámonos. Entonces
con la obra de sus manos, ellos cubrieron y se hicieron estos delantales. Con la obra de sus manos. Ellos pensaban que iban a esconder su desnudez. Pero ¿qué pasó? Avanzamos del capítulo 3 al 21. Llega Jehová, todos sabemos, y le dice, ¿dónde estás, Adán? Y ahí empieza una conversación. Y en el capítulo 3, verso 21, le dice, y Jehová hizo al hombre, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué pasó aquí? Ellos se habían vestido con las obras de sus manos, pensando que esa desobediencia que habían hecho, y eso ellos se habían dado cuenta que ellos estaban desnudos, y ellos quisieron con la obra de sus manos poder que Dios cuando viniera no los encontrara desnudos, con la obra de sus manos. Y ellos tejen esto para que su desnudez no fuera manifiesta. Pero cuando viene Dios, le dijo, Adán, está mal, porque a mí no me sirve que tú te vistas, no me sirven las obras de tus manos, no me sirve que tú te vistas, porque Dios ahí mismo le dijo, yo te voy a vestir. Y no es un premio que le da, sino que aquí está muy claramente, hermanos, dice que fueron túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde podría haber sacado esas túnicas de pieles? De un animal, ¿verdad? De un animal que no tenía culpa del pecado de Adán, no tenía por qué haber muerto. Entonces ya está en Génesis, en el comienzo tenemos un tipo de lo que iba a acontecer. Al hombre no le bastaba, hermano, con haber desobedecido, sino que se esconde, hermanos, y con la obra de sus manos, ellos quieren, hermanos, que Dios de alguna forma no los castigue, o con la obra de sus manos tratar de que Dios los mire de otra forma. Pero Dios le dice, no te sirve con las obras de tus manos. Es por eso que en ese momento Dios mismo sacrifica un animal para cubrir la desnudez del hombre. Y es por eso, hermano, es por eso que el hombre no muere, porque ahí hay el primer sacrificio de un animal inocente por la desobediencia de este hombre. Es así como comienza todo, hermano. Es así como comienza todo. Y es por eso que Adán era nuestro representante. Es por eso que por la desobediencia de un hombre, como dice el hermano, por la desobediencia de un hombre, este pecado se traspasó a todos los hombres. Hermano, es como un virus que lo llevamos dentro. Y nos nacen hijos, hermano, y alguna vez dije, hermano, que nosotros nacemos, hermano, nacemos con el pecado dentro. Nacemos con el pecado dentro, hermano. Y puse este ejemplo. Muchas veces los niños son adorables, hermano, y son los más hermosos. Pero nuestros hijos, hermano, y por muy duro que sea, nuestros hijos y todos los que hemos nacido bajo pecado, hermano. Hemos nacido bajo pecado, y aunque es duro decirlo, hermano, pero todos estamos bajo pecado, bajo condenación. Es Dios que tiene que intervenir en cada persona para que esa persona se vuelva al Señor. Es por eso, hermanos, que a los niños no tenemos que enseñarles a mentir, no tenemos que enseñarles a hacer lo malo. No tenemos que enseñarles a que desobedezcan, porque ellos solitos mienten, solitos desobedecen. Porque, hermanos, a los niños hay que enseñarles a hacer lo bueno. Porque lo malo, hermanos, nadie le enseña a un niño a hacer lo malo. Porque el ser humano, hermanos, solo su inclinación es siempre al mal. Siempre al mal. Siempre al mal. Y la palabra del Señor nos dice ahora: pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
y la justicia por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, hermanos, aquí tenemos otro dilema. ¿Cómo es posible que el ser humano sea justificado gratuitamente? ¿Cómo un Dios justo, hermano, puede justificar gratuitamente al pecador? En la mañana hablábamos que los ángeles se rebelaron. Los ángeles, Satanás y un tercio se rebeló. Y no hubo misericordia para los ángeles. No hubo misericordia para los ángeles. Y los ángeles fueron destituidos de la gloria de Dios. Y yo no sé usted, pero aquí la palabra del Señor nos dice que todos hemos pecado. Y yo sé que ninguno de nosotros vamos a llegar y decir yo no he pecado, sino que todos hemos pecado. Entonces, ¿cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible que nosotros, hermanos, todavía estemos vivos, estemos respirando? Quizá suena como fácil decir, sí, respiro. Parece que no le tomamos la importancia a esto, hermano. Si los ángeles se rebelaron contra el Señor y no hubo perdón para ellos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos rebelado contra el Señor? ¿Cuántas veces el Señor ha tenido paciencia de nosotros? ¿Cuántas veces el Señor, hermanos, nos ha tenido paciencia y en su paciencia Él nos ha soportado, hermanos? Hemos transgredido su ley. Hemos transgredido su ley. Entonces, ¿cómo puede este Dios justo justificar gratuitamente al ser humano? Y tiempo atrás ponía el caso de todos conocimos la historia del profesor Nivaldo, ¿verdad? Fue una tragedia dolorosa, triste, hermano, y este profesor, hermano, fue por su cónyuge, fue descartizado, le dieron muerte y después lo encontraron. Y la verdad que después la justicia justamente encontró que los culpables habían sido, ustedes ya saben, la esposa, y todo el país, hermano, estaba atento a lo que estaba pasando ahí. Lo que estaba pasando, qué es lo que iba a pasar, y todo el mundo expectante, los matinales, y qué es lo que va a pasar con esta persona, no puede ser, algunos decían cadena perpetua, no, si no es posible, no hay escapatoria, ellos tienen que pagar por lo que hicieron, terrible, terrible. ¿Y qué hubiese pasado si el juez que lo está juzgando le dice, usted mató a su esposo y yo lo maté, ya listo, no se preocupe, queda libre? ¿Qué hubiésemos dicho todos nosotros? Hubiesen dicho, qué injusto este juez, ¿verdad? ¿Cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede hacer que llegue y se vaya así como si nada? ¿Cómo es posible que esta gente haya hecho tan gran homicidio y todos lo estemos viendo y este juez venga y diga, ya se va sin nada? Todos diríamos, este juez es injusto, ¿verdad? Y nosotros hemos transgredido su ley. Entonces, este ejemplo es para aclarar, hermano, en qué condición estamos nosotros. Todos diríamos que Dios es injusto, pero sabemos que Dios es justo. Dios es justo. En Salmo 7, del 11 al 12, dice que Dios es justo. Y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado ya tiene su arco y lo ha preparado. En Éxodo 34, 7, Jehová no tendrá por inocente al malvado. La palabra del Señor dice que el alma que pecare, esa morirá. Dice que la paga del pecado es muerte. Y nosotros hemos pecado. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que Dios gratuitamente nos justifique? ¿Cómo es posible?
La palabra del Señor dice que se apartaron los impíos desde la matriz. Se apartaron hablando mentira desde su niñez. Ahí está. Nacimos en pecado. Entonces, hermano, ¿cómo resolvemos, hermano, este dilema? ¿Cómo resolvemos, hermano, este dilema? Hemos pecado, hemos hablado de eso, para que el apóstol Pablo llegue a este mensaje que hemos leído, hermano, y en la escuela dominical hemos estado leyendo el capítulo 1, el capítulo 2 y estamos empezando por el capítulo 3. El apóstol Pablo está dejando, hermanos, sin argumentos a ninguna persona, ya tanto sea a los gentiles, a los judíos, no está dejando a nadie deja a nadie sin argumentos, hermano, a nadie sin argumentos, a nadie. Es por eso que nadie se puede jactar delante del Señor, nadie se puede jactar delante del Señor. Entonces, hermano, ¿cómo resolvemos este dilema tan complejo para la humanidad? Y este es el Evangelio. Entonces, hermano, era necesario, hermano, que como nosotros estamos bajo condenación, tenía que venir uno a darnos vida. Es por eso, hermanos, que Dios mismo envía a su Hijo a darnos vida. Y probablemente usted pueda decir, yo también podría quizás haber dado, yo soy capaz de dar la vida por mi hijo. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Yo podría dar mi vida, pero hermanos, el valor que tenía su vida, o si yo hubiese muerto por otro, hermano, no, quizás yo no soy justo. El valor de mi vida no es tal para salvar ni siquiera uno. ¿Cuántos más, hermano? Pero el valor de la vida de Cristo, hermano, que era Dios mismo muriendo, era un valor incalculable, hermano. Era un valor tremendo, porque ahí estaba la vida. Él murió ahí porque Él tenía la vida. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Él era la vida. Por eso que Él tenía que morir y Él iba a morir para dar vida. Si nosotros hubiésemos muerto, hermanos, no hubiésemos podido dar vida. Pero Dios muriendo, Él da vida. Y Él nos da vida y nos da vida a nosotros y a nosotros nos saca de muerte a vida. Él nos saca de muerte a vida, hermano. Esta es la obra del Señor Jesucristo. Quiero que veamos, hermano, y quiero centrarme en lo siguiente. Vamos a ver en Mateo 27, 44, cuando a Cristo lo estaban crucificando. En Mateo 27, 44 sabemos que había dos ladrones, ¿verdad?, que estaban a los costados. Eso lo sabemos. Habían, hermanos, dos ladrones. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 44, dice: lo mismo le injuriaban los ladrones que estaban crucificados con él. En el verso anterior decía: líbrale ahora si le quieres, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Esto le injuriaban diciendo: líbrate, líbrate. Y aquí el 44, el verso 44 dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones. Y vamos a hacer un paralelo con Lucas 23, 39, que dice: uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. No sé si nota la diferencia. El 44 dice: lo mismo y le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. En Lucas
23, 39 dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a uno de nosotros. Cualquiera podría decir: aquí la Biblia se contradice, porque en el Evangelio según San Mateo nos dice que los ladrones, los dos, le estaban injuriando. Y Lucas 23, 39 dice que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Porque la Biblia no se contradice, todos sabemos que no, porque es la palabra del Señor. ¿Cómo podemos entender esto entonces? Y la forma de que podemos entender esto, hermanos, que aquí hay dos ladrones, hermanos, que comienzan los dos a injuriar al maestro. Y los dos le empiezan a decir: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Si tú eres el Cristo, están los dos ahí, está Cristo acá. Si tú eres el Dios, sálvate a ti mismo, los dos. Pero algo ocurre, algo bendito ocurre en uno de estos ladrones. Algo ocurre, porque ya Lucas nos está relatando que uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Y qué pasó? Dice: respondiendo al otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos, nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Hermanos, y aquí quiero detenerme un poquito y pasarme, hermanos. Hay dos ladrones colgados. Dos ladrones, uno a este lado y otro a este otro lado. Están los dos ladrones ahí. Y comienzan los dos a injuriarle. Los dos empiezan a decir: sálvate tú y sálvanos a nosotros. Pero hay un bendito momento, hermanos. Hay un bendito momento, un bendito segundo del otro ladrón que reconoce que el que estaba ahí al lado muriendo era el Hijo mismo de Dios. Era el Hijo mismo de Dios. Y él se da cuenta de esto. Él se da cuenta y le dice: oye, reacciona, nosotros estamos pagando por lo que nosotros hicimos. Está bien que muramos, pero este no hizo ningún mal. Ese bendito momento, él reconoce al Señor. Él reconoce en ese bendito momento, hermano. Y Jesús, hermanos, hay algo hermoso aquí. Porque Jesús no le dice: mira, espera que yo muera, espera que yo vaya 3 días al sepulcro, y cuando yo me resucite voy a llevarte al reino de los cielos. ¿No le dices? Le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, hermanos, no le dijo: mira, ve, bájate de la cruz, anda a bautizarte, a buenas obras. No le dijo: ve, anda a tomar Santa Cena. No le dijo eso. Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón no había hecho ningún mérito. Los dos merecían morir justamente. Merecían morir. Ninguno de los dos había hecho buenas obras para merecer que Dios se apiadara de él. Pero hubo uno que le reconoció. Hubo uno que le fue dada el arrepentimiento. Él vino en arrepentimiento y vino en fe ante el Señor. Y él reconoció que era el mismo Dios, era el mismo Hijo de Dios, la misma esencia de Dios que estaba ahí. Y él le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé, hermano, usted de qué lado de la cruz está. ¿Usted cree que merece haber sido salvado por el Señor? ¿Usted cree que merece haber sido salvado? Usted está en este lado que le dice al Señor: sálvate y sálvanos a nosotros. ¿Se merecían esos ladrones que el Señor los mirara? Ellos que habían llevado una vida de perversidad, que habían
no merecían nada, hermano. Y nosotros, hermano, tampoco merecíamos nada, hermanos. No merecíamos ni que Dios nos hablara, ni que Él ni siquiera nos mirara, porque estábamos ahí. Pero es importante, hermano, lo que hace este otro ladrón, que sin duda no dependió de él, porque él antes había atacado a Jesucristo y los dos le estaban, como leímos en Mateo, los dos le estaban injuriando. Entonces no es algo que de él haya nacido en un momento, sino que fue algo, hermano, que Dios mismo hizo en su interior. Que él se pudiera volver al Señor. Que él se pudiera volver al Señor en arrepentimiento y en fe, hermanos. Es necesario que nosotros nos volvamos al Señor. Yo no sé de qué parte de la cruz está usted. Si se considera que usted es apto, o se considera que ha hecho buenas obras. Pero hermano, yo sin duda estoy de este otro lado. Yo no merecía nada. No merecíamos nada. Y este ladrón le dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y Dios le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuántos pueden decir: Señor, acuérdate de mí? ¿Cuántos podrían decir hoy día: Señor, acuérdate de mí en tu reino? Señor, acuérdate de mí. Pero es necesario reaccionar, hermanos, y saber que nosotros merecíamos morir. Pero es más necesario, hermanos, decirle al Señor: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor, hermano, no es hombre para mentir. El Señor nos dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque es un momento bendito en que el hombre pasa de muerte a vida. El hombre pasa de muerte a vida. Y es una obra de principio a fin de Dios, hermano. Vemos a Lázaro, que estaba él muerto, y hería ya. La palabra nos relata que estaba muerto, hermano. Estaba hediondo, podríamos decir. Llevaba varios días, hermano. Pero se acerca este Jesucristo, hermano. Y ese hombre que estaba muerto, hermano, hediondo, envuelto quizás en sábanas, en trapos, le fue necesario a Dios decir la palabra solamente. Y Él le dijo: Lázaro, sal fuera. ¿A cuánto nos ha dicho el Señor? Nos ha llamado el Señor y nos ha dicho: Eli, sal fuera. Fue un día, un momento maravilloso. Oh, hermano Andrés, sal fuera. Un día el Señor nos sacó de muerta vida, pero es una obra completa del Señor. Estábamos muertos en delitos y en pecados, pero el Señor nos ha sacado. El Señor nos llamó por nuestro nombre. Él fue a nuestra tumba y por nuestro nombre nos llamó. Porque Él no hizo un llamado particular con nombre y apellido. Él fue allá a la tumba donde nuestro hermano estamos muertos, hediondos a pecado, y desde allá nos sacó el Señor con nuestro nombre y dijo: Jaime, sal fuera. Y Jaime salió, despertó a la luz. Eso es la obra gloriosa del Señor. Y la palabra del Señor dice: ¿dónde está la jactancia entonces? Hermano, la iglesia del Señor es donde hay más orgullo, hermanos. Donde hay más orgullo. El orgullo está dentro de la iglesia, hermano. Porque todo lo que hacemos, hermano, muchas veces nosotros decimos: no, es que yo hice esto. El Señor a mí me ocupa. Yo corro por las cosas del Señor, hermanos. Y esto debiera ser por agradecimiento. Porque la palabra de Dios nos dice que no es por obra. No es por obra, ¿verdad? Es por fe. Es por fe. Y esto no es de nosotros, es don de Dios. Entonces, hermano, ¿dónde están las obras? Porque la fe sin obra es muerta. No dice: yo puedo tener fe, pero si no tengo obra es porque mi fe no es genuina.
hermanos, cuando el Señor nos da arrepentimiento y nos da la fe bendita, nos volvemos al Señor y ahora ya no obramos porque quiero que me vean, sino que de mí fluyen las buenas obras. De usted debe fluir la buena obra. Si usted hoy día está obrando, si usted hoy día peca y le duele, es un fruto, hermano, de temor al Señor. Es porque la fe de usted fue genuina. Pero si usted peca deliberadamente, hermanos, y usted peca y no le duele, y ya es tan constante su pecado que en realidad ya no le interesa pecar o no pecar, hermano, está en graves problemas. Es necesario que venga Cristo. Es necesario que venga Cristo. Pero si usted ha pecado y su corazón empieza a saltar, no, yo no soy no puede ser, ¿cómo puedo yo estar haciendo esto? ¿Cómo puedo yo estar pecando? Me desconozco. Esto no soy yo. No, porque el Señor nos ha llamado de muerte a vida. Nos ha sacado lo que antes yo amaba, ahora yo lo odio. Por amor a Cristo. Es una obra totalmente y plena de Jesucristo, hermano. Es bendito esto, hermano. Así se complementan las obras. Yo no voy a hacer obras para ganarme el favor del Señor. Yo no voy a hacer obras para ganarme el favor del Señor. Y eso debemos entenderlo, hermanos. Muchas veces yo vivía así. ¿Cuánto tiempo, hermano? Ustedes me conocen. Yo, hermano, salí quizás del colegio, hermano, y yo lo único que quería, hermano, es estar en la Fuerza Armada. Esa era mi pasión. De hecho, hice el servicio militar y yo quería estar en la Fuerza Armada. Y en mis oraciones, hermano, yo le decía al Señor, pero Señor, y a todo esto habían hermanos que eran mayores que yo, que aquí orábamos al Señor y Dios les concedía ese trabajo. Y yo decía, Señor, y yo también quiero. Y hermano, yo le decía en mis oraciones al Señor, Señor, pero si yo voy con mi acordeoncita a todos lados, Señor, yo voy a la predicación, estoy allá, Señor, por favor, ¿cómo yo no voy a quedar? O sea, ponía eso por excusa, hermano. Señor, yo he hecho esto, yo voy con mi acordeón, donde sea, voy en el bus. Señor, respóndeme. ¿Y qué cree usted? No me respondió el Señor, que no era su voluntad. Porque Dios es soberano, Él lo sabe todo, hermano. Él aquí me quería tener. Él con lazos de amor me trajo al Señor. Él me trajo al conocimiento. Hermanos, no pongamos, Señor, no pongamos nuestras obras para ganarnos el favor de Dios. No, hermanos. No, hermanos. Es necesario que vengamos al Señor con arrepentimiento y fe. Y le digamos al Señor, Señor, soy tan pecador, soy tan malo, tengo mi alma tan oscura, vivo en esta oscuridad. Y ahí el Señor, cuando nosotros reconocemos que somos malos, ahí Él alumbra su justicia. Es por eso que cuando, hermanos, vemos la noche y entre más oscura esté la noche, más va a brillar esa estrella y más se van a ver las estrellas. Aquí es lo mismo, hermano. Mientras usted más se reconoce, más pecador, soy malo, Señor, soy indigno, Señor. Entre ustedes se ve más oscuro, más hermoso se va a ver Cristo y más elevado. Y esta brecha de la que hablamos, hermano, va a ser más intensa. Y entre más oscura la noche, más hermosa va a ser Cristo, porque Cristo tiene que ser engrandecido. Esta obra del Señor, esta obra del Señor. Y es por eso que nosotros hoy día podemos descansar en Cristo. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, hermano, Él es fiel y justo para poder terminarla. Esto es lo hermoso. Esto es lo hermoso. Que podemos descansar en el Señor. Es hermoso, hermano, descansar en el Señor. Mucha gente, hermano. Mucha gente no puede ni siquiera dormir, hermano, en la noche. Porque no tienen descanso para sus almas. No tienen descanso. David decía, Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Cuántas veces ha dicho usted, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Que nuestro socorro viene de parte de Jehová. Él ha provisto su Hijo. Ahí lo tenemos todo, hermano. Lo tenemos todo. El milagro más hermoso y bendito, hermano, que nadie puede hacer. Usted podría tener la enfermedad, hermano, más terminal,
Pero la ciencia ha avanzado tanto que quizás habían enfermedades que antes eran incurables, que ahora la medicina ha avanzado y ahora ya no son terminales porque la medicina ha hecho tratamiento y todo. Entonces, hermano, el milagro más hermoso que ni siquiera la medicina puede hacer es transformar el corazón del hombre. La medicina no puede volver al hombre a Dios, no puede transformar ese corazón de piedra, transformarlo en uno de carne. Es una obra redentora de Cristo el Señor. Es Dios, hermano, que cambia los corazones. Entonces, hermano, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia, hermanos? No nos vamos a jactar delante de la presencia del Señor cuando reconocemos que todo lo ha hecho Cristo. Que todo lo ha hecho Cristo, hermano. Y Cristo viene, hermanos. Está ahí en la cruz. Está este otro. Ahí vemos a uno que le reconoce. ¿Ya vimos eso? Pero llega un momento, hermanos. Llega un momento que Cristo el Señor está en la cruz, hermano, y está muriendo. Y dice, y ya lo hemos visto, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mi hermano David lo decía delante la tarde a los jóvenes que estuvimos. Esto no quiere decir que Dios Padre tuvo pena de su Hijo y no lo podía mirar. No era que Dios no lo podía mirar. No fue que volvió su rostro porque le dio pena que estaban matando a su Hijo. No fue eso, el abandono. El abandono de Dios el Padre, momentáneo, fue a causa de la ira de Dios. De la ira de Dios. Y eso es algo tremendo, hermanos. Delante fui a Génesis para explicar el tipo de árbol. Y ahora también les voy a recordar, hermanos, que al principio estaba Abraham y Dios le pide que sacrifique a su único hijo, hermano. Y lo lleva, hace un holocausto, lo lleva al monte, lo lleva allá, y él sabía lo que iba, ese padre sabía, y lleva a su hijo, junta la leña, y va caminando, y coloca a su niño, a su único hijo, lo deja arriba para ser sacrificado, hermanos. Para ser sacrificado en ese momento, su único hijo, hermano. Y viene y él toma el cuchillo, hermanos, y está a punto de dar muerte a su hijo. Él levanta el cuchillo para dar muerte a su hijo. Y Dios detiene su mano. Amén. Hasta ahí esa historia hermosa, linda, con un final feliz, podríamos decir. La fe de este hombre fue probada y estaba a punto de matar a su hijo. Dios detiene su mano. Y ahí Dios hace una promesa. Dios dice, Jehová Jireh. ¿Ya? Esa palabra dice, Dios proveerá. ¿Ya? Dios proveerá. Y después ven un corderito que estaba enredado y eso van y lo sacrifican, hermano. Lo sacrifican y se lo ofrenda a Dios. Pero pasan los años, el mismo escenario, el mismo escenario. Viene Abraham, representado por Dios Padre, y está su hijo, Cristo, muriendo en la cruz. Y está ahí el Padre con su hijo, y está el Padre ahí a punto de dar muerte a su hijo. Y su hijo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Diciéndole a este hijo. Y ahí, hermanos, en ese bendito momento, Dios Padre toma ese cuchillo, pero ahí la mano no se detiene. Ahí no hay nadie que detenga la mano de Dios, sino que Él viene con ese cuchillo y se lo entierra a su hijo, hermano, su único hijo, y le da muerte. Esta historia es distinta. Es distinta esta historia. Por eso dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él muere. La historia es distinta. ¿Y por qué lo dejó solo? Porque Dios no tiene relación
con el pecado. Y Cristo se hizo pecado por nosotros. Y Él estaba cargado de pecado. ¿Usted ha pecado alguna vez? Y cuando usted peca, siente esa sensación de que está sucio, de que está lejos de Dios. Esa angustia tremenda que siente. ¿Ha sentido esa angustia usted? De haberle fallado al Señor y ha llorado. Ese desespero. Eso mismo sintió Cristo por millones y millones de veces más de lo que nosotros sentimos, porque Él estaba cargando el pecado de nosotros, de todo el mundo, hermano, de toda su iglesia en el mundo. Él estaba cargando su pecado. Todos los pecados, hermanos, que usted ha cometido, los llevó Cristo. Y todos los pecados que usted va a cometer, los llevó Cristo. Es así, hermano. Cristo llevó su pecado. Es por eso que en ese momento Dios viene, toma el cuchillo, Dios Padre, y asesina a su Hijo, hermano. Toda la ira de Dios cae sobre su Hijo. Y lo más hermoso y lo más bendito, que después de todo esto el Padre queda satisfecho, hermano. Queda satisfecho. Hermanos, el pecado es tan grande, hermano, y la ira de Dios es tan grande contra el pecado, que el hombre que no hace lo que Dios ordena, va al infierno, y él paga de alguna forma sus pecados en forma eterna. Todos los años, por la eternidad, él va a estar pagando sus pecados, hermano. Y todos los días, porque no va a ser capaz nunca de pagar ese pecado que ha cometido, hermano. Nunca, por la eternidad va a estar pagando. Pero Cristo murió por nuestros pecados, y muere una vez solamente, porque era Dios mismo muriendo ahí. Es por eso, hermano, que el valor de Cristo, el valor de la muerte de Cristo es tremendo, hermano. Es tremendo. Él murió por nosotros. Murió por nuestros pecados pasados y por nuestros pecados futuros también, hermano. Y nosotros no nos podemos confiar en eso. Entonces voy a seguir pecando, hermano. Dios murió por mi pecado futuro. ¿Qué es eso, hermano? Dios nos ha redimido, ha cambiado nuestra mentalidad. Ahora yo voy a hacer lo que Dios me dice que haga, porque Él murió por mí. Esos son frutos, hermano.